días. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Abra su Biblia, por favor, en el Salmo número 16. Salmo número 16, versículo 7. Yo voy a estarlo leyendo en la traducción Nueva Biblia Viva. Si usted quiere, sígueme con su vista ahí. Pero antes de leer, ¿qué le parece si me acompaña a añadirle una oración a lo que mi hermano Alfonso oraba ahora? Para que Dios nos dé gracia también, para poder enseñar su palabra y poder escucharla. Amén. ¿Me acompaña? Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por lo bueno, por lo fiel que tú has sido con cada uno de nosotros, Señor. A pesar de todo lo que se ve alrededor, Señor, y lo que está sucediendo, Padre, sabemos que tú tienes el control de todo, Padre. Gracias te damos, Señor, por este día que nos permites congregarnos, Señor, estar en este lugar, poder venir y alabarte, exaltarte, Señor, reunirnos como hermanos, Señor, como iglesia, poder compartir, poder vivir, Señor, parte de lo que mi hermano también trae, Señor amado, y poder escuchar también y poder atesorar en nuestros corazones tu palabra, Señor. Te agradecemos por lo que tú tienes cuidado siempre en nosotros, Señor amado. Y te bendecimos y te honramos en esta mañana. Padre, hemos llegado al momento de escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos gracias, Señor. Danos sabiduría, Padre, para poder escucharla, para poder entenderla, Señor, para poder atesorarla. Pero sobre todo, Señor, salir de aquí y poder aplicarla todos los días, Señor, y vivir conforme a tu voluntad, Padre. Te pido una vez más, Señor, que me des de tu gracia para poder expresar tu palabra, Señor, y que pueda a través de tu Espíritu Santo poder atesorar eso en los corazones de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes un tema individual. Esto no pertenece a ninguna serie. Y quiero comenzar leyendo el Salmo 16, 7. Dice el salmista: bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche, dice, me instruye, me dice qué debo de hacer. Yo sé que el Señor continuamente está conmigo, dice esta versión. Jamás tendré que tropezar y caer, pues Él está a mi lado. Por eso tengo el corazón lleno de gozo, mi boca está llena de alabanza, todo mi ser descansa con tranquilidad, dice esta versión, mis hermanos. Pues en esta mañana, mis hermanos, quiero compartir con ustedes un tema a manera de exhortación y pues también para que nosotros meditemos en estos tiempos. El tema titulado para esta mañana es No te olvides del Señor tu Dios. Ese es el título del tema. Yo decía el viernes, casi siempre en enero, pues es como que la base para nosotros comenzar lo que es el año. Enero siempre lo utilizamos nosotros para comenzar a poner ahí el fundamento de lo que será el resto del año, mis hermanos. Y yo sé que hay algo muy importante en lo que nosotros debemos considerar. Dios nos da la oportunidad de cada vez terminar un año y comenzar un año nuevo para nosotros detenernos por un momento, meditar y ver realmente dónde debemos nosotros cambiar, ajustar, arreglar cosas, traer cosas que no pudimos hacer el año que pasó y poder nuevamente seguir en la carrera de nuestra vida cristiana. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, como bien decía, cada año que comenzamos es un año para nosotros poder detenernos, meditar y ver los propósitos de Dios y los planes en nuestra vida. Algunas personas que se dicen ser cristianas, mis hermanos, muchas veces omiten la perfecta voluntad de Dios en la vida de cada uno de ellos. Por consiguiente, pues hacen su propia voluntad. Una persona que se dice ser cristiana debe entender que ahora ya no es la voluntad de esa persona misma la que cuenta. Ahora, Dios no nos ha quitado la perfecta voluntad o la voluntad que nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros entendemos que tenemos libre voluntad también. Sin embargo, nosotros como cristianos dependemos o deberíamos depender al 100% de ¿quién? De la voluntad del Señor. Debemos entender eso, mis hermanos, que ahora ya no vivo solamente yo, sino que más Cristo vive en mí. Por ende, ahora nosotros vivimos apegado a lo que el Señor cada día
nos enseña y nos dice, personas que se dicen ser creyentes y hacen su propia voluntad, pues obviamente no van a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por lo consiguiente, mis hermanos, los conllevará a seguir haciendo y repitiendo lo mismo una y otra vez. El salmista, mis hermanos, nos enseña quién es Dios. En lo poco que leíamos hace un momento, pues el salmista expresa quién es Dios para él. Él dice que Dios es el que enseña, que Dios es el que nos exhorta, que Dios es el que nos aconseja. Termina diciendo que Dios está con él en todo tiempo y en todo momento, mientras él viva pegado al Señor. Ahora, ¿cuántos podemos decir, yo quiero ser como ese salmista también? O sea, todos debemos de anhelar y tener ese deseo. Ese es uno de los deseos del Señor para nosotros también. Que aprendamos y cada día nos apeguemos más y más a su perfecta voluntad para poder llevar a cabo el propósito y el plan del Señor en este mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por esta razón, mis hermanos, que debemos tener a Dios en todos. Ahora, aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Qué tanto consideró usted al Señor en el año que pasó? ¿O qué tanto consideró usted al Señor en todo lo que usted ha hecho hasta este día y hasta este momento? Esa es una buena pregunta para nosotros detenernos y meditar. En todo lo que yo he hecho, ¿qué tanto involucré al Señor en mi vida? En las decisiones que yo tomé, ¿qué tanto le pregunté yo al Señor si lo que yo voy a hacer o lo que hice están de acuerdo a su perfecta voluntad? Porque sabe algo, mis hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, yo no sé cuánto lo han experimentado, y luego algo sale mal, pues decimos, Señor, ¿qué pasó? Algunos pues se detienen y dicen, bueno, entiendo que no cumplí la voluntad de Dios, me salí del plan de Dios, del propósito de Dios, hice las cosas a mi manera, y por esa razón pues Dios tuvo que poner algo para detenerme y no dejar avanzar, no llegar a alcanzar lo que yo quería para mí. Sin embargo, eso es algo para nosotros ir analizando e ir pensando. Detengámonos por un momento a analizar en todo, por decirlo de esta manera, los fracasos que yo tuve en el tiempo pasado, ¿consecuencia de qué fueron? ¿A consecuencia de qué llegó este problema? Ahora, quiero decir esto también, no todo lo que nos pasa muchas veces son consecuencias de actos que nosotros hicimos fuera de la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios también permite para probar nuestro corazón. Y vamos a ver un texto acerca de eso. Dios siempre tiene el control de todo. Dios siempre tiene el control de todo lo que hacemos, pero Él también apela a que nosotros sometamos nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros propósitos, todo lo que yo quisiera hacer. Pues bien, como bien decía yo el viernes, yo sé que cada uno de nosotros tenemos planes que quisiéramos llegar a alcanzar para el fin de este año, ¿verdad? Yo sé que todos, así como lo hemos venido haciendo, cada tiempo, pues yo quiero alcanzar a esto para mí, quisiera llegar, quisiera, y no tiene nada de malo eso, Dios no está en contra de todo eso. Usted y yo podemos planificar, ponernos metas, decir, me gustaría, pero también considerando si el Señor está involucrado en todo eso. Y eso, mis hermanos, nos va a traer paz, nos va a traer tranquilidad, porque luego cuando las cosas no suceden tal y como yo lo esperaba, uno puede decir, yo descanso en el Señor tranquilamente porque yo sé que el Señor tiene el control de todo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Juan 14:26 dice algo que el Señor promete a sus discípulos. Perdón, mis hermanos. Aún seguimos con la batalla que nos han heredado aquí. Juan 14:26. ¿Llegaron todos? Dice, mas el Consolador, aquí está hablando el Señor Jesús a sus discípulos, el Espíritu Santo, la promesa que el Padre le da a los discípulos en este caso, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿él qué dice? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese que a veces nosotros cometemos un error, a veces simplemente leer algo a la ligera. Pero quiero que meditemos por un momento en estos textos que el Señor le está diciendo a sus discípulos. El Señor le dice, el Espíritu Santo vendrá a habitar en ustedes.
No va a ser como fue en el Antiguo Testamento, que solamente reposaba sobre ciertos hombres. En este caso vendrá sobre ustedes, y no solamente vendrá y ocupará un espacio más, sino que Él también les dice, Él les enseñará todas las cosas. Ahora, hay una parte también que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo el Espíritu Santo me enseña a mí las cosas que son buenas o malas? Bueno, es cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando leemos las Escrituras, pues todo eso se va al depósito del Espíritu Santo. Es todo eso que llega, la misma palabra nos llena, nos capacita, nos lleva a tener discernimiento. Y cuando llegan las dificultades o llegan las situaciones o nos toca que tomar decisiones, mis hermanos, el mismo Espíritu toma de todo eso que nosotros tenemos guardado y es ahí donde nos enseña. ¿Cómo nos enseña? Bueno, a discernir si lo que vamos a hacer o lo que pensamos hacer está de acorde a la palabra de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo haría y sigue haciendo con nosotros. El mismo Señor Jesús les habla a sus discípulos y les dice, mire, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, entrará en ustedes y les enseñará. Y luego dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, ¿cómo nosotros sabemos si lo que nosotros queremos hacer es de parte de Dios o no? Es a través de la palabra. Es a través de su palabra. Ahora, fíjese, esto nos enseña, mis hermanos, que cada día, conforme vayamos caminando, debemos apegarnos más y más al Señor. Debemos ir constantemente buscando cada día más la presencia del Señor. En oración, leyendo su palabra, meditando en ella, viviendo cada día lo que aprendemos todos los días cuando nosotros estudiamos su palabra, cuando escuchamos las enseñanzas, cuando vamos en oración. ¿Qué es lo que el Señor me habla? ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? ¿Cómo quiere el Señor que yo sea como persona en este mundo? Y cada vez que nosotros hacemos eso, nos tiene que conllevar a cada día, mis hermanos, a tener una mejor comunión con el Señor, a tener una mejor unidad con Él. Y esa parte es lo que nos conllevará todos los días a hacer la voluntad perfecta del Señor en nuestras vidas. Ya no solamente lo haremos nosotros en nuestras fuerzas, porque ahora el Espíritu es el que nos dice, en este caso, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, qué es lo que debemos y no debemos hacer. Ahora, ahí viene la parte muchas veces que nos causa dolor, porque luego viene la parte donde el Señor nos dice que debemos y no debemos hacer cosas. Hay cosas que el Señor nos va a pedir que debemos hacer, que no nos gusta. Muchas veces hay cosas que Él nos dice, ve y haz esto. Y nosotros decimos, Señor, pero a mí no me agrada hacer eso. Ve y hazlo. Hay cosas también que el Señor nos va a enseñar y nos va a decir, deja eso, porque eso te está estorbando para tener relación conmigo. Te está estorbando para que tengas una comunión perfecta conmigo. Te está impidiendo el crecimiento para poder conocer perfectamente mi voluntad en tu vida. Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero yo creo que más de alguna área el Señor le ha dicho algo que usted tiene que dejar. Y le ha dicho también el Señor en áreas donde usted tiene que avanzar sí o sí. Y si no lo ha hecho, bueno, dígale al Señor, enséñame, enséñame. Porque si nosotros decimos ser cristianos, pues obviamente la voluntad del Padre se tiene que cumplir en nosotros. Ahora, con esto no estoy diciendo promesas que Dios le va a dar en esta tierra, no. Son cosas que el Señor nos pide a nosotros hacer para la salvación de otros también y para la salvación nuestra. Y es ahí donde viene muchas veces la parte difícil para nosotros. Porque luego, cuando el Señor, nosotros decimos, queremos hacer tu voluntad, nos va a pedir cosas que nos va a doler dejar. Pero son necesarias muchas veces. Nuestro Señor Jesús les dio esta promesa a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Bueno, eso implica que somos guiados por su Espíritu Santo todos los días. Y al nosotros ser guiados por su Espíritu Santo, nosotros viviremos conforme a la voluntad de Dios. Dios nos da la oportunidad de poder vivir en este mundo y poder disfrutar de ciertas cosas. ¿Cuántos disfrutan de las bendiciones que Dios nos da en este mundo? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo hablaba el viernes acerca de debemos nosotros descansar en el Señor porque Él cuida de los suyos. Y debemos estar contentos con lo que tengamos.
Usted debe estar contento y feliz con lo que tiene, mi hermano, porque es de parte de Dios que se lo da. Tiene un vestido que ponerse, dígale, Señor, gracias, porque yo sé que tú proveíste para esto también. Tuviste que comer, dile, Señor, gracias, porque yo sé que fuiste tú el que me proveyó para mi mesa. Fuimos hechos de esa manera y Dios nos da esa oportunidad, mis hermanos. Pero también debemos considerar que no sea eso un impedimento para hacer la voluntad de Dios en este mundo. O sea, que todas las bendiciones que Dios nos da en este mundo, que no sea un tropiezo para nosotros dejar de hacer el propósito de Dios en este mundo o dejar de hacer la voluntad del Padre. Dios nos deja que nosotros nos propongamos metas, lo decía hace un momento, que nos propongamos hacer cosas en este mundo, hacer cosas que podamos nosotros querer alcanzar, pero que no sea más mi deseo o el anhelo de querer alcanzar ciertas cosas que hacer la perfecta voluntad de Dios. Que no sea esa, o sea eso el tropiezo para yo poder seguirle siendo fiel al Señor. Mire, el viernes mencionaba un poquito de eso, acerca de repente viene gente y quieren oración por un trabajo, el cual no tiene nada de malo. Oramos por eso también. Pero también queremos esperar que de ellos puedan decir, o en agradecimiento decirle, Señor, gracias, y aquí estoy. Pero luego toman la bendición y dicen, ya recuperé o ya obtuve lo que yo quería, y ahí nos vemos, y ahí quedó todo. Y por esa razón muchas veces el Señor, hay cosas que no hemos podido alcanzar por esa misma razón, valga redundancia. Dice, debemos nosotros siempre tomar en cuenta que lo que yo le estoy pidiendo al Señor tiene que ir acorde a su perfecta voluntad. Y si vemos que lo que había yo deseado o estoy anhelando es un estorbo para nosotros poder seguirle siendo fiel al Señor, pues aquí viene la parte difícil. Es ahí donde el Señor le va a decir o me va a decir, no te lo puedo dar. Pregunta, ¿cuántos de los que están aquí han estado orando por algo y no lo ha recibido todavía? Bueno, rebate su bendición. No, yo bromeando, mis hermanos. Ahora, pregúntese usted por un momento, ¿por qué cree que el Señor no se lo ha podido dar? ¿O por qué el Señor cree usted que todavía no ha contestado esa petición de nosotros o esa bendición que nosotros queremos? Y a veces el Señor no lo ha hecho, como lo hemos estudiado infinidad de veces, es porque Él quiere hacer su voluntad en nosotros. Ahora, Dios no quiere tomar el control así de nosotros, es algo que nosotros queremos dárselo a Él, en obediencia, para nosotros poder ser bendecidos también. Hay cosas que Dios no nos va a permitir por amor a nosotros. Padres, cuando los hijos se portan mal en el mall y le dice, quiero este juguete, ¿verdad que con todo el amor que tenemos se lo damos, verdad? Usted le dice, no, lo siento, no puedo, te estás portando mal. O el mismo ejemplo que usamos muchas veces, si de repente hay algo que sabemos que le va a traer consecuencias o va a hacer tropezar a nuestros hijos, no podemos dárselos por amor hacia ellos, por amor a ellos. Yo recuerdo bien, mi papá, creo que lo comenté una vez, cada vez que salía algún artefacto, algo dispositivo nuevo y todo eso, a veces llegaba el anhelo de nosotros quererlo, pero él sabía que a nosotros nos iba a dificultar poder hacer las cosas en la casa o en el hogar, ayudar a mi mamá y todo eso. ¿Sabe qué es lo que él nos decía? Él al ver y decíamos, yo quisiera tener eso, no, se ve bonito, pero espérate, deja eso, que eso no es nada. Algo más grande y muchísimo mejor va a salir y va a ser más bonito, no te preocupes por eso. Y cada vez que pasaba otro tiempo y salía eso más bonito y mejor, decía, no, eso no es nada, espérate, viene algo mejor. Y nos traía de esa manera y nosotros llegamos a un punto, ¿pero por qué? Bueno, sí tiene razón, venían muchas cosas más bonitas. Sin embargo, Él nunca nos compraba los caprichos de nosotros. Y lo entendemos ahora, mejor dicho, porque Él nos cuidaba a nosotros. Él nos cuidaba, nos protegía, porque sabía que iba a ser un tropiezo para nosotros el obedecerle a Él y a mi mamá en este caso. Bueno, Dios de la misma manera, mis hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él todos los días de nuestra vida, hacer la perfecta voluntad de Dios, no olvidarnos de Él en cada decisión que nosotros tomemos, no olvidarnos de Dios en cada movimiento que nosotros hagamos en nuestra vida.
Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, debemos siempre meditar si nosotros queremos e hicimos la voluntad de Dios en cada día, mis hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes se levanta, le da gracias al Señor y le dice: Señor, quiero salir ahora a mi trabajo, a donde quiera que vaya, quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir conforme a tus propósitos en esta vida. Quiero salir y emanar la vida tuya en este mundo. Enseñarle a aquellos que no te conocen cómo tú eres en realidad con nosotros. Y cuántos ya llegando a su hogar puedan meditar y decir: yo hice tu voluntad o no la hice, Señor. Y poder enderezar todo eso. Vamos a ver un ejemplo de un pueblo que hizo todo lo contrario a lo que el Señor quería hacer con ellos. Y esto lo que vamos a leer ahora, pues es algo que también nosotros debemos meditar. Porque luego a veces, yo decía al inicio, hay cristianos que dicen: yo quiero agradar a Dios, pero quiero hacer mi propia voluntad todavía. Y bueno, cuando Dios dice que quiere hacer algo con nosotros, pues obviamente como mi voluntad está antes que todo, pues Dios no puede entrar ahí. Y siempre anhelando cosas, deseando cosas, pero dejando al Señor ignorado por un lado, pues obviamente nunca se va a poder alcanzar las metas conforme a la voluntad de Dios. ¿Podremos alcanzar metas en esta tierra? Eso es cierto, podremos. ¿Lo podremos hacer en nuestras fuerzas? Pregunto. ¿Lo podremos hacer? ¿Será de bendición? Esa sería la otra pregunta. Si aquello que yo anhelo, aquello que yo deseo, y si lo logro alcanzar, y si fue fuera de la voluntad de Dios, ¿será que llegará a ser de bendición para mi vida? Eso sería una buena pregunta para nosotros meditar. Fíjese lo que pasó en el Éxodo 32:1. Vaya conmigo allá, por favor. Vamos a sacar algunos ejemplos aquí de este pueblo. El pueblo que Dios había sacado con mano dura de la tierra de Egipto. El pueblo que estaba en esclavitud y cómo Dios hizo grandes señales, maravillas para sacarlos de ese lugar. Y Dios queriéndolos llevar a un pueblo, a una tierra diferente. Éxodo 32:1. Yo voy a leerlo en la Nueva Biblia Viva. Pero mire lo que pasó aquí. Dice: como Moisés se demoraba en descender del monte, el pueblo se presentó ante Aarón. Mira, le dijeron, Aarón, haznos dioses que nos dirijan, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no aparece. Algo debe haberle ocurrido. Luego dice: tráigame los aretes de oro que tengan sus esposas, hijos e hijas. Respondió Aarón. Así que todos los que tenían aretes se los quitaron y los entregaron a Aarón. Verso 4. Entonces él, hablando de Aarón, fundió el oro y con el cincel hizo un becerro. Al ver el becerro, el pueblo exclamó: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio lo feliz, escucha esa palabra, lo feliz que estaba el pueblo con el becerro, edificó un altar delante del becerro y anunció: mañana habrá fiesta en honor del Señor. Bueno, vemos cómo el Señor obró grandemente en el pueblo o en la tierra de Egipto. Cómo sacó al pueblo de ahí. Con gran poder y señal Dios se manifestó ante los ojos del pueblo de Israel. Sin embargo, luego Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley. Y la tardanza de Moisés en descender conllevó al pueblo, mis hermanos, a hacer algo, lo que leíamos hace un rato. La tardanza de Moisés, así como la tardanza de nuestro Señor a este tiempo, según lo tienen algunos, pues a veces lleva al corazón del hombre a torcerse, conlleva al corazón del hombre a buscar otras cosas. Moisés, mis hermanos, al ver que no regresaba hacia el pueblo, comenzó el pueblo a sacar lo que había dentro de su corazón. ¿Sabe que Dios también no ha venido todavía porque quiere realmente que en el corazón del hombre salga lo que en realidad hay? Todos conocemos el texto de 2 de Pedro 3:9, dice que el Dios no retarda su venida, como algunos
Y aquí alguno no está hablando acerca de la gente del mundo, está hablando de cristianos, mis hermanos. Hay cristianos que tienen como el Señor que un día vendrá. ¿Cuántos creen que el Señor vendrá? Volverá por nosotros. Pero fíjese, hay cristianos que creen que va a venir el Señor. El problema es que nunca se detienen a pensar o a meditar que el Señor puede venir en cualquier momento. Y dicen, como ya se tardó tanto, pues ¿qué son otros cuantos años más para yo hacer lo que quiera en este mundo? Y mis hermanos, debemos considerar eso siempre, que Dios puede llegar en cualquier instante. ¿Sí sabe que Dios nos está dando los avisos siempre? Que Él vendrá, Él volverá, Él regresará. Bueno, Moisés al tardarse en el monte, el pueblo vio que no volvía, comenzaron a decir, yo creo que le pasó algo a Moisés. Y él, como fue el que nos sacó de allá, pues obviamente nuestra esperanza se perdió. Ahora, muchos creen que al Señor no volverá aún o que no ha venido, pues dicen, tenemos tiempo aún para nosotros solucionar nuestras situaciones en este mundo, para poder acomodarnos más, para poder establecernos en este mundo, para poder hacer lo que nosotros querramos. Mis hermanos, debemos siempre vivir pensando en que Dios puede llegar en cualquier momento. Dios vendrá, mis hermanos, el Señor volverá por nosotros y cada día es donde nosotros debemos ir preparándonos. Cada segundo, mis hermanos, ir viendo lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Pues este pueblo creyó que ya no iba a volver Moisés y comenzó a hacer algo. Una persona al ignorar lo que Dios quiere hacer en su vida, pues lo conllevará a hacer otras cosas fuera de la voluntad de Dios. Un creyente al olvidar a Dios en sus decisiones en este mundo, lo conllevará a buscar en otra parte lo que pueda llenar su corazón o cree llenar su corazón. El pueblo va y busca a Aarón, mis hermanos, para poder que Aarón cumpliera el deseo de su corazón. Ahora fíjese, ¿cuál era el deseo del corazón de esta gente? Que tuvieran a alguien que los guiara. Hemos estudiado que nuestro corazón siempre anhela agradar a Dios. El problema es que como no lo sabe, no conoce el camino, pues busca dónde poder entregar esa honra y esa adoración. En este caso el pueblo se acerca a Aarón y le dice, haznos un Dios. Prepáranos algo porque nos sentimos vacíos. Prepáranos algo porque ahora vemos que el que nos guiaba no vuelve. Mis hermanos, debemos siempre tener cuidado, debemos tener cuidado. Cuando nosotros nos sintamos vacíos, no pensemos que Dios nos ha dejado. Dios sigue estando ahí. El problema es que a veces Dios también quiere ver lo que está en nuestro corazón. ¿Sabe que las pruebas que Dios permite en nuestra vida es para ver realmente hasta dónde llegamos nosotros? ¿Realmente qué tanto confiamos en el Señor? Yo usaba un ejemplo el viernes acerca de los padres que queremos ver cómo se comportan nuestros hijos cuando los descuidamos. Y yo decía esto, a veces yo he hecho con mis hijos que me escondo detrás de los postes para ver cómo es su reacción. Y así el juego esté bonito y esté todo alegre, al no vernos se comienzan a angustiar, porque dicen, el que me protege se fue. Bueno, Dios muchas veces trata así con nosotros y nos dice, bueno, voy a ver cómo se va a comportar mi hijo, mi hija, cómo se va a comportar en este momento. Llega la prueba y decimos, Señor, ¿por qué me llegó esta prueba? ¿Por qué vino esto a mí? ¿Por qué llegó toda esta situación? Bueno, y ahí es donde Dios espera nuestra reacción, cómo nosotros vamos a actuar. Buscamos al Señor y le decimos, Señor, yo sé que tú vas a estar conmigo hasta el final de todo esto. O decirle, bueno, Señor, yo veo que tú no haces nada, déjame hacer a mí ahora mi parte, y metemos la mano. Y ahí es donde vienen las consecuencias muchas veces. Este pueblo, mis hermanos, van ante Aarón y les dice, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Para nosotros sentirnos protegidos, para nosotros sentirnos que hay alguien que va al frente de nosotros, para que nosotros sintamos que estamos completos y que no estamos solos. Ese fue el deseo del corazón de este pueblo. Cuando una persona, el Señor no le es suficiente, buscará las otras formas para llenar el vacío en su corazón. ¿Cuáles son esas otras formas? Muchas veces, pues es querer acaparar todo lo de este mundo.
querer conquistar el mundo para él solo, poder acumular cosas, propiedades, hacer más dinero, invertir su tiempo en más trabajo. Y no estoy diciendo que el trabajar sea malo, sino que realmente a veces nos enfocamos más en eso antes de hacer la voluntad de Dios. El mundo, mis hermanos, debemos recordar siempre, el mundo juntamente con Satanás dará a la carne lo que es deseoso para él. Hay cosas que Dios nos permite en nuestra vida y debemos disfrutarlo, pero también debemos recordar que el hombre que no es espiritual no podrá discernir cuando sea algo de parte de Dios y cuando sea algo que busca el hombre por su propia cuenta. ¿Se acuerdan de Abraham? Pues Dios le da su promesa, le dice, en ti. Y al pasar el tiempo y no se cumplía según él lo que Dios había prometido, pues él va y hace las cosas fuera del tiempo de Dios. Y como hemos estudiado, las consecuencias siguen vigentes ahora. Mis hermanos, nunca olvidemos a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Aarón, por otro lado, mis hermanos, les hizo el becerro, diciéndoles a ellos, he aquí tu Dios. Aquí está, esto es lo tuyo. Bueno, el mundo siempre trabajará así con nosotros. Aarón, mis hermanos, edificó un altar al final de todo eso. Luego que hizo el becerro, se lo presenta al pueblo. Aarón le edifica un altar a este Dios, a este becerro. Ahora, ¿qué simboliza el altar? En el Antiguo Testamento vemos el altar que es levantado y preparado con el único fin y el único propósito de presentar sacrificio y adoración al Señor. Ese era el propósito. Ahora, al momento que Aarón hace esto en la presencia del pueblo, ¿sabe qué es lo que está diciendo con esto? Bueno, aquí está el altar para nosotros entregarle toda nuestra voluntad. ¿A quién? Al becerro en este caso. Aquí está nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestra adoración. Hemos estudiado que adoración no se trata simplemente de los cantos, de lo que nosotros hacemos aquí. Adoración, es todo lo que nosotros hacemos todos los días de nuestra vida. Cómo vivimos, cómo nos comportamos, qué tanto emanamos lo que vemos en la palabra a través de nuestra vida. El servicio a Dios, mis hermanos. Y una vez más repito, el servicio a Dios no solamente se trata aquí en el edificio, es a donde quiera que vayamos como cristianos. Esa es nuestra adoración, la obediencia de nosotros hacia Dios, cómo nosotros vivimos delante de Él. Aarón está diciendo, aquí está el altar y nosotros aquí ponemos toda nuestra voluntad delante de este Dios. Le entregamos todas nuestras fuerzas, le entregamos todos nuestros deseos, le entregamos todo nuestro anhelo, le entregamos todo lo que realmente yo tengo en mi corazón. Ese es el Dios falso. Ahora yo quiero que lo conecte ahora con este tiempo. ¿A qué Dios es el que usted está adorando en este tiempo? Y es algo para que nosotros lo meditemos. Romanos 12 dice que nuestro cuerpo debe ser presentado en sacrificio santo y agradable delante del Señor, que es nuestro culto racional. Ese es el estilo de vida de cada uno de nosotros todos los días delante del Señor. El sacrificio, pues obviamente se presentaba un animalito, representando la entrega completa de lo mejor de nuestra vida. Ahora nosotros nos entregamos al Señor totalmente para que Dios pueda verme a mí como un sacrificio también delante de Él. Pero no un sacrificio para expiación, sino que yo le estoy diciendo, te rindo todo lo que yo soy. Te entrego todo lo que yo tengo en mi mente. Todo lo que yo quiero, todos mis anhelos, mis deseos, te los entrego a ti, Señor. Y quiero hacer lo que tú me digas que yo haga, Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, en este caso, mis hermanos, Aarón les dice al pueblo, vamos a entregarle toda nuestra voluntad a este Dios, a este becerro, porque Él es el quien nos sacó de la tierra de Egipto. Cuando nosotros no discernimos bien entre lo que es bueno y lo que es malo, por estar enfocado en el mundo, pues obviamente nos conllevará, mis hermanos, a tomar decisiones equivocadas. Este pueblo al final, ya usted en su casa lo lee, pues obviamente tuvo que pagar las consecuencias también. Cuando Moisés desciende, pues obviamente encuentra todo ese pueblo desordenado y la ira de Dios desciende sobre ellos.
Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de un pueblo o de un hijo de Dios ignorar a Dios en todo lo que hace? El olvidar a Dios en todo lo que hacemos. Bueno, vamos a ver un ejemplo y vamos a leer algunos pasajes ahora donde la reprensión de parte del Señor, mis hermanos, es fuerte. Vaya conmigo a Isaías, por favor. Voy a leer Isaías 65:11. Y vamos a ver aquí cómo el Señor se expresa acerca de lo que abandonan al Señor. Yo voy a estarlo leyendo en la traducción Palabra de Dios para Todos, pero quiero que ponga mucha atención en todo lo que el Señor dice aquí. Bueno, el profeta Isaías, hablando confrontando al pueblo, en este caso al pueblo de Israel siempre, pero hablando proféticamente también a todo lo que hoy en día está aconteciendo y lo que acontecerá en el futuro también. De ahí es donde vemos también cómo el profeta Isaías habla más abiertamente de la promesa de Dios, acerca del Mesías, acerca del Redentor, de cómo vendría, cómo viviría. Y aquí, mis hermanos, está hablando algo acerca de aquellos que deliberadamente dejan al Señor fuera de la lista de su vida. Isaías 65:11 dice, pero a ustedes, dice, que abandonan al Señor y olvidaron mi monte santo, dice después, que preparan la mesa y llenan las copas con vino para dioses, fortuna y destino, respectivamente, yo les tengo destinada una muerte violenta. Ahora, fíjese lo que dice el Señor, mis hermanos. Le está hablando al pueblo y también representativamente le está hablando al pueblo ahora en día. Y usted lo va a entender por qué. Pero les está diciendo a ustedes que me abandonan y dejan todo lo del Monte Santo, pues no solamente me dejan a mí, me ignoran, me menosprecian, sino que aparte de eso preparan mesa para otros dioses. Él aquí menciona, le preparan una mesa para poner copas con vino al Dios, dice, fortuna y destino. Ahora, fíjese lo que está diciendo el Señor. Ustedes le preparan algo a alguien que creen que va a pasar. Luego dice el verso 12, yo les tengo destinada una muerte violenta. Qué pesado es eso, mis hermanos. Sinceramente, yo quiero que medite por un momento en esas palabras, que el Señor nos diga, yo les tengo preparado a ustedes que me ignoran una muerte violenta. ¿Qué tan violento puede ser una muerte, mis hermanos? ¿Qué tan violento, qué tan severo puede ser una muerte? Y claro, todos moriremos, pero me refiero a la manera como morir. Y el Señor dice, yo les tengo preparado eso. Todos ustedes, dice, se inclinarán para ser degollados, porque yo los llamé y ustedes no me respondieron. Yo les hablé a ustedes y no me escucharon. Hicieron lo que yo consideraba malo y eligieron lo que no me agradaba. Ahora, ese es el corazón de muchos que están realmente esperanzados en que todo lo que hagan en este mundo está bien, pero dejan a un lado al Señor. Mis hermanos, es una exhortación de parte del Señor para nosotros como creyentes hoy en día también, de que debemos estar cada día. Yo no sé si usted lo puede realmente sentir, no sé si usted lo ha sentido y todo, pero realmente la venida del Señor está cada día más cerca. Todo lo que se ve, mis hermanos, es para nosotros realmente detenernos y decir, Señor, realmente prepáranos porque ya tú estás cerca. Y no ignorar más al Señor, no ignorarlo más a Él. Los padres, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué tan bien se sienten ustedes cuando ustedes le dan una orden a sus hijos y sus hijos simplemente voltean a verlo? Uno como padre se siente mal porque dice, ¿por qué no me está obedeciendo? Y obviamente luego viene la reprensión, viene el castigo. Y Dios, mis hermanos, le está hablando fuerte a su pueblo en este caso. Les dice, hicieron lo malo delante de mí. Por todo, dice el verso 13, por todo ello el Señor Dios dice. Ahora fíjese lo que dice aquí. Mis siervos se alimentarán, pero ustedes pasarán hambre. Ahora fíjese, está haciendo una división aquí. Mis siervos se está refiriendo a todos aquellos que realmente hacen la voluntad de Dios
al pie de la letra, conforme al propósito y la voluntad de Dios en cada uno de ellos. Y el Señor les dice, miren, mis siervos van a estar bien conmigo. Yo sé que cada uno de nosotros experimentamos situaciones, problemas, dificultades, pero debemos cada día confiar en el Señor. Como siempre hemos dicho por medio de la Escritura que nos dice, esto pasará un día y vendrá un tiempo de gran gozo, un gozo que nunca más se terminará, un gozo que nunca se acabará, un gozo que estaremos totalmente completos delante de la presencia de Dios. Y aquí está diciendo él, mis siervos se alimentarán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes se irán con sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. Mis siervos cantarán rebosante de alegría, pero ustedes gritarán de dolor y gemirán de tristeza. El nombre de ustedes será recordado por mis elegidos como una maldición. Y el Señor Dios los matará, pero a los siervos de Dios Él les dará otro nombre. Ahí está la promesa de parte del Señor para los que le son fieles, mis hermanos. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren escuchar esas lindas palabras del Señor? Buen siervo y fiel, entra al reposo de salvación. Pero mis hermanos, todo esto implica también cómo nosotros vivamos en este mundo. Cómo usted y yo atendemos a lo que el Señor nos ha dado. Cómo nosotros nos apegamos a la voluntad perfecta del Señor. Mis hermanos, el Señor nos está llamando. Y yo sé que pues el Señor es el único que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe cómo estoy yo. Y yo también sé cómo estoy con Él. Pero es un buen momento para detenernos. Como bien decía al inicio, enero pues es el tiempo para nosotros tirar nuevamente el fundamento. ¿Cómo quiero terminar este año? Si quiero que simplemente sea otro año más, pues bien, está bien, puede seguirlo haciendo así. Pero el tiempo se está acortando. El tiempo se está terminando. El tiempo está llegando a su fin. Y los que siguen ignorando lo que el Señor quiere hacer en ellos, pues obviamente llegará un día donde querrán hacerlo y no se podrá más. Vemos la historia de las 10 vírgenes, 5 que estuvieron haciendo lo que el Señor les mandó a hacer. Y 5 dijeron, el Señor tarda en venir. Y pues yo quiero seguir haciendo mi propia voluntad. Yo quiero hacer yo quiero alcanzar, mejor dicho, lo que yo deseo en este mundo. Sin embargo, el Señor dice, vendrá el día donde todo esto se acabará y todo se terminará. Dios no está en contra, recuerde bien esto, de que nosotros queramos salir adelante, que queramos prosperar con nuestra familia, que queramos darle algo bueno a nuestros hijos. Dios no está en contra de eso, pues su misma palabra nos enseña que el que no trabaje, que no coma. Pues Dios no está en contra de eso. Dios quiere que realmente nosotros nos esforcemos, pero que en cada cosa que hagamos consideremos al Señor. Pues usted siempre diga, Señor, quiero esto, quisiera llegar a alcanzar esto, pero Señor, ¿cómo ves? ¿Entraremos bien o será que es algo que me va a hacer tropezar? Santiago 4:13, vayamos allá para ver un poco acerca de estos textos y para reflexionar un poco también acerca de lo que leímos hace un momento. Santiago 4:13, un texto conocido por nosotros aquí. Dice Santiago 4:13, vamos ahora, dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Bueno, dice el verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, Santiago nos da un panorama de cuál debe ser la actitud del cristiano, cuál debe ser la actitud del creyente. En el verso 13 vemos aquí él diciendo, ¿dónde están aquellos que planifican?
Bueno, ¿cuántos de ustedes han planificado algo para este año? En pocas palabras, ¿cuántos han hecho ya sus planes, metas que quisieran alcanzar? Bueno, está bien, no hay problema con eso. ¿Ya tienen ustedes sus planes? Pues yo también. Yo mañana tengo ya mis planes para poder ir a trabajar, pero no sé si podré ir. O sea, no sé. Hasta aquí no sé si podré ir. Hacer planes, prepararnos para el futuro no tiene nada de malo. Sin embargo, también Santiago dice, ustedes que tienen planes para ir a aquella ciudad, hacer negocios y hacer riquezas, pues está bien. Pero también dice después en el verso 14, si no toman en cuenta, o mejor dicho, ustedes simplemente se están planificando, pero no están tomando en cuenta si llegará ese día. No están realmente planificándose también por si llegará ese momento. Hace unos días yo bromeaba con mi cuñada y le decía, no recuerdo bien cómo salió la plática o la conversación, pero yo le digo, ¿sabes que yo he estado pensando en estos días ya comprar mi propiedad donde voy a ser enterrado? Y me dice, ¿cómo? Me dice, no, sí, en serio. Le digo, no, pero ¿cómo? Todo ya tan luego, no, ya hay que prepararlo, le digo, porque llegará un día que va a pasar, le digo, no sé cuándo, pero por lo menos ya no tiene mi familia que batallar con eso, le digo. En esa parte sí tenemos que estar preparados, le digo. Y me dice, es algo que nunca pensamos, ¿verdad? Me dice, no, nadie. Si yo le pregunto a usted, ¿usted ya sabe dónde lo van a sepultar? ¿Usted ya tiene un lugar preparado? ¿Sí ve que nadie se planifica para eso? O sea, nuestra mente siempre está en que seguiremos haciendo cosas. Bueno, hace una hora yo sentía que tenía, o mejor dicho, hace una hora yo recuerdo que tenía 9 años, tenía 12 años, 15 años. Y volteo a ver ahora y digo, ya se fue el tiempo. O sea, se pasó. Tenía muchos planes y todos esos se desbarataron, cayeron. Pero ahora me gozo porque tengo al Señor conmigo también. Y todo lo que yo hago ahora realmente es de bendición en mi vida. Porque digo, es el Señor el que me guía cada día. Por eso Santiago dice, ustedes que planifican, también tomen en cuenta si realmente llegará a pasar. Lo que en realidad deben estar siempre en nosotros o debemos nosotros meditar es poner al Señor siempre de frente, mis hermanos. Todos nuestros planes, todo lo que nosotros nos planificamos, decirle, Señor, aquí está. Esto es lo mío. Señor, aquí está lo que yo quiero hacer. Pero dime, Señor, ¿será posible o no? Y el Señor nos va a responder. Créame, el Señor le va a responder. Algunos en el camino le va a ir diciendo, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto quítalo, esto déjalo, esto lo puedes obtener, esto no te lo puedo dar. Y es así como debemos vivir todos los días. Termina diciendo el apóstol Santiago que toda jactancia en el hombre, jactancia aquí, mis hermanos, se está refiriendo al esfuerzo humano, al yo lo puedo solo, al yo lo puedo conseguir solo y no necesito de nadie, no necesito de nada para que yo pueda alcanzar mis propias metas. Y al final termina diciendo, esto es pecado, porque ustedes sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, esto es malo y es pecado delante del Señor. Mis hermanos, todo lo que nosotros hagamos, si ignoramos al Señor en nuestra vida, pues delante de Él eso es pecado. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guía cada día de nuestra vida a vivir conforme a su perfecta voluntad. El hombre al saber hacer lo bueno y no lo hace, pues obviamente lo conlleva a un final de pecado y de perdición eterna. ¿Por qué? Porque obviamente al nosotros ignorar la voluntad de Dios en nuestra vida, haremos nuestro propio camino y no llegaremos a la meta. Imagínese usted por un momento a lo que Pablo decía, yo prosigo a la meta. Pues la meta, obviamente ya el Señor fue el que la puso. Pero cuando nosotros vamos camino hacia esa meta para llegar al final, pues obviamente se van a presentar muchas cosas. Y es ahí donde nosotros debemos decidir, Señor, ¿es por aquí o no? Señor, ¿sigo por este camino o me estoy saliendo? Y si nosotros decimos, yo pienso que por aquí voy a llegar más rápido, ahí se perdió todo. Se perdió. Claro, Dios nos vuelve a llamar, nos vuelve a traer nuevamente al camino, pero también se pierde tiempo. Se pierde tiempo y el camino se hace más largo.
Amén. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio 8. Y aquí viene un consejo de parte del Señor para nosotros. Deuteronomio 8:11, por favor. Aquí está el Señor una vez más exhortando a su pueblo, hablándole directamente a su pueblo de cómo debería ser el corazón de ellos. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuántos han sido bendecidos por Dios? Creo que todos, ¿verdad? Todos. Pastor, pero estoy enfermo. Sí, pero todavía sigues aquí. Seguimos aquí. Seguimos luchando por el día a día, ¿verdad? Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y de aquí de donde salió el tema. Y luego dice, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Bueno, es el Señor, mis hermanos, el que nos da sus mandamientos, el que nos da su palabra. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos la palabra de Él? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué es tanto el énfasis de Dios en querer implantarnos su palabra? Bueno, como hemos estudiado, al entrar el pecado, todo se distorsionó. Y todo lo que entraba ya al corazón del hombre, todo lo que venía a él, a su mente y todo eso, pues era fuera del orden de Dios. Ahora Dios tiene que nuevamente traernos a memoria y ponerlo en nuestro corazón lo bueno y lo santo. Y es lo que está diciendo, no te olvides de todo lo que yo te he puesto. Dice el verso 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ¿A cuánto les gustaría tener su propia casa? Bueno, yo sé que todos quisiéramos tener nuestra propia casa, pero ¿saben algo? El Señor también nos puede permitir tenerlo, como también no puede permitir tenerlos. Y Dios da una advertencia aquí, les dice, no vaya a ser que luego, si tú no te mantienes en mi palabra, no te mantienes acorde a lo que yo te mando y quiero que vivas, pueda ser que te vengan las bendiciones, te llegue lo que tú deseas. Y luego dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Bueno, en este caso no tenemos vacas, ¿verdad? Pero pudiéramos decir que lleguen tus propiedades, tus carros, tus casas también, y todos los bienes en este mundo se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. El verso 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hay un peligro muy grande en el corazón del hombre. Y yo creo que es lo que hemos aprendido muchas veces, que Dios nos da simplemente lo necesario para vivir cada día. Porque luego si rebosa todo eso, es probable que digamos, es realmente mi fuerza lo que ha conseguido todo esto. Y olvidamos e ignoramos al Señor. Por eso el Señor le está diciendo, no sea que seas bendecido en gran manera y te olvides de todo lo bueno. Luego dice, te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de servidumbre. Verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedregal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Mis hermanos, hay quienes que Dios nos tiene con el pan de cada día y debemos ser agradecidos con eso. Pero es para nuestro propio bien. El pueblo en el camino al desierto, Dios no les podía dar más de lo que necesitaban. ¿Sabe por qué es eso? ¿Sabe usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué Dios no permitió que ellos fueran, por decirlo de esta manera, bendecidos materialmente en el desierto? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Porque el camino les iba a ser más largo y iban a llevar más carga sobre sus hombros de lo necesario. Por eso Dios les da la promesa hasta que entren a la tierra prometida. Bueno, hay cosas que Dios no nos permite obtener en este mundo para que no sea tanto peso sobre nuestros hombros y podamos correr la carrera ligeramente. Despójese de todo peso y de pecado. Estudiaban la semana pasada acerca de eso.
dejar todo lo que pueda estorbarnos. Dios no nos va a poner más peso sobre nuestros hombros que puedan alargarnos más el camino. Por eso les dice aquí, yo, a pesar de toda la aflicción, a pesar de toda la carencia que ustedes probablemente dijeron tener, a pesar de que les hacía falta muchas cosas, sin embargo yo les di lo necesario en el desierto. Tenían sed, yo les daba agua. Tenían hambre, yo les daba maná. Sus vestiduras nunca se desgastaron. Su calzado nunca se deterioró. Estuvo todos los días con ustedes. Mis hermanos, Dios a usted y a mí nos ha bendecido más de lo necesario. Dios lo ha hecho y nos tiene al día a día aquí, pero nos tiene bien. A pesar de que nuestro cuerpo muchas veces padece dolencias, pero Dios siempre está ahí. Y luego dice el verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Mucha gente al obtener lo que deseaba, nunca dice, gracias Señor porque lo conseguí. Dice, yo lo obtuve por mi fuerza, por mi lucha. Yo he escuchado cristianos que dicen esas palabras, que dicen, wow, yo hasta este momento yo tengo grandes cosas, he podido alcanzar, he podido obtener, pero es porque he trabajado duro, que es porque he luchado, me he esforzado, he hecho lo imposible para no malgastar, y hasta este punto yo digo, no, fue porque el Señor te permitió y te dio la fuerza, fue por Él, sinceramente mis hermanos, es por Dios que nosotros tenemos todo. Dice más adelante, el verso 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto, ¿qué dice? Pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Pues la voz de Dios siempre nos está hablando, o nos está llegando a nuestros oídos. Dios siempre nos está hablando. Hay decisiones que nos toca tomar y a veces el Señor te dice, no lo hagas, no es por ahí. Y Dios siempre nos está instruyendo. Pero a veces somos nosotros los que decimos, creo que fue Dios, pero mejor si le entro, porque si no se pierde esta oportunidad. Creo que sí, Dios como que esto puede tener un poco de tropiezo en mi vida, pero si no aprovecho esta oportunidad ahorita, nunca más vendrá una oportunidad igual, cuando Dios está tratando con nosotros. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. La semana pasada se nos hablaba un poco acerca de eso. Dios complace nuestro corazón cuando nosotros estamos alineados con Él, cuando nosotros vivimos en comunión con Él, cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos todo eso, como estamos conectados con Dios, así no se cumpla lo que nosotros deseábamos, el gozo, la paz, la tranquilidad seguirán vigentes en nuestra vida. Usted seguirá de la misma manera. ¿No se cumplió? Pues no se cumplió, Señor. Sigamos adelante. ¿Qué es lo siguiente? Seguimos, Señor, seguimos caminando, seguimos avanzando. Al contrario de una persona que desea más alcanzar las metas en esta tierra que alcanzar los propósitos de Dios, pues obviamente la tristeza, la angustia, la aflicción llegará a su vida más rápido. Efesios 5:15 dice esto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, que es perfecta, es santa y es pura, mis hermanos. Esa debe ser nuestra actitud. La perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas no significa que los planes de Dios entran a mis planes. Y me explico. Cuando decimos que yo quiero hacer la voluntad de Dios, no significa que todo lo que Dios quiere hacer lo tengo que añadir a mis planes. No, es entregarle mis planes ahora al Señor y que Él haga los suyos en mi vida. A eso es lo que se refiere. Nosotros debemos cada día ponernos más a cuentas con Él. Hay muchos planes en nuestra vida, eso es muy cierto, pero debemos recordar que si muchas de ellas no se cumplen, es porque Dios, ahora sí entra esta palabra, Dios tiene algo mejor para nosotros. Y no es en este mundo, es en su presencia, es cuando estemos con Él.
es cuando lleguemos a esa meta. Y el ejemplo que usaba hace un momento, Dios no va a poner una carga en nuestros hombros que nos va a dificultar el caminar con Él. El viernes usaba este ejemplo. A algunos Dios les va a dar la herramienta adecuada para poder ustedes seguir el paso con el Señor, para poder congregarse. A algunos Dios les va a proveer un vehículo, a otros Dios les va a dar la oportunidad de utilizar el tren. Y si le da una bicicleta, ¿será menos que el otro? No, es lo que Dios le entregó a usted para poder congregarse. Y séale fiel al Señor. El que confía en sus fuerzas, tarde o temprano se cansará, mis hermanos. El que confía en su sabiduría, Dios cerrará el entendimiento, porque realmente no confía en el Señor. El que quiere hacer su propia voluntad, caerá al final del día, porque se cansará. El que quiera hacer la voluntad de Dios, no habrá nada ni nadie que lo pueda alcanzar o que lo alcance para atacarlo. Y aún poniendo todo lo que nosotros hacemos o queremos hacer en las manos del Señor, Dios bendecirá todo eso. Vaya conmigo para terminar, por favor, a Proverbios 3. Proverbios 3, 1. Y aquí va un consejo de parte del Señor para nosotros. Ahora, usted cuando llegue a su casa, pues si ya tiene su agenda, su calendario preparado, deténgase un momento y diga, en todo esto, ¿dónde entra el Señor? ¿En todas, en algunas, en ninguna? Si usted dice que en todas, pues espere que el Señor haga su obra y esté preparado por si nada de eso no se cumple o no se llega a alcanzar. Si usted dice en algunas, pues obviamente el Señor no va a poder obrar ahí. Y si usted dice en ningunas, pues la carga va a llegar sobre sus hombros y le va a ser muy difícil. Y les digo algo, mis hermanos, tenga mucho cuidado con eso. Porque luego cuando nuestros deseos salen más por delante de Dios, nosotros luego nos cansaremos y diremos, Dios nunca me ayudó. Y no fue así. Es que nosotros dejamos a Dios fuera de nuestra agenda. Proverbios 3:1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley. Es algo que nosotros debemos meditar todos los días en su palabra, en el consejo que Dios nos da, en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos enseña. Y tu corazón guarde mis mandamientos, atesorar la palabra en nuestro corazón, meditar en ella. Lo que decíamos al inicio, cuando Dios nos habla, ¿qué es lo que tengo yo planificado hacer? Bueno, ¿esto está apegado a la voluntad de Dios o no? Si Dios dice que sí, pues hay que hacerlo. Y si no, pues obviamente hay que desecharlo. Luego dice en el verso 2, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuántos quieren tener eso? Muchos años de vida. Tener paz en su corazón. Tener alegría, tener gozo. Todo eso se aumentará. Pero a consecuencia de qué se aumentará todo esto, ¿cómo se aumentará todo esto? Cuando nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor. Nunca se aparte de ti las misericordias, dice, y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Sabe que nuestras decisiones tomadas en el Señor son para bendecir a otros? Cuando usted toma una decisión y es conforme a la voluntad de Dios, siempre es para alcanzar a otros y bendecirlos a ellos también. Y es lo que está diciendo el texto, alcanzarás un gran testimonio delante de Dios y delante de los hombres también. Verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nunca pensemos que nosotros sabemos más que Dios. Nunca pensemos que usted y yo sabemos todo, mis hermanos. Dios conoce todo lo que viene por delante y es por esa razón que Dios no permite muchas cosas en nuestra vida. Dice después, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pues qué lindo, ¿verdad? Que hay alguien que nos corrija. Ahora yo sé que esta pregunta pues queda en algunos bien y algunos pues probablemente no la podrán contestar, pero ¿a cuánto les gusta ser corregidos?
Yo creo que ahí dice, sí. Ahora, ¿sabe cuál es la evidencia de que aunque nos disgustó, pero nos cayó bien la corrección? Cuando nosotros comenzamos a caminar de la manera como nos dijeron que deberíamos caminar. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconozcamos siempre al Señor en todo lo que hagamos. Y Él, aún en todo lo malo que estemos propuestos a hacer, Dios va a enderezar eso también. Te planificaste algo y no está conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a enderezar eso y te va a decir, no es por ahí, vete por aquí. Mira, te hiciste un poco hacia la izquierda, hazte un poco más a la derecha. Sí, Señor, pero es que es ahí donde está lo que yo quiero. No, no, tranquilo, eso no es para ti, tú sigue. Más adelante tengo tu bendición para ti. Y cuando digo bendición, estoy hablando acerca del fin de nosotros, llegar con el Señor. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, los que muchos necesitamos ahorita, ¿verdad? Y refrigerio para tus huesos. Está hablando de lo que el Señor nos dará, mis hermanos. Dios nunca nos dará algo que nos pueda doler más a nosotros. Dios nos traerá paz, gozo, amor, pero es cuando nosotros lo consideramos en todo lo que hagamos. No te olvides del Señor tu Dios en este año. No te olvides de Él. Luego que salgas de aquí, pues medita, Señor, te tomé en cuenta al salir de mi casa para acá. Y si no lo hice, Señor, quiero salir de aquí y quiero confiar en ti ahora. Quiero ver lo que tú quieres hacer conmigo. Termino leyendo nuevamente el Salmo 16:7 en la Nueva Biblia Viva. Este es el deseo del Señor y lo que debe salir de nuestro corazón. Bendeciré al Señor, dice así, que me aconseja, aún de noche me instruye, me dice lo que debo hacer. Yo sé que dice, yo sé que el Señor continuamente está conmigo. Jamás tendré por qué tropezar y caer, pues Él está a mi lado. Por eso tengo el corazón lleno de gozo, mi boca está llena de alabanza, todo mi ser descansa con tranquilidad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Pues, ¿qué le parece si cierra sus ojos por un momento? Yo quiero que medite por un momento ahí con sus ojos cerrados y piense por un momento, hasta este día, cómo realmente ha sido su vida con el Señor. Desde aquel día que usted le dijo, yo quiero ser tu hijo, Señor, yo reconozco que soy pecador y yo te acepto como mi Señor. Al decir nosotros, mi Señor, obviamente entregamos nuestra voluntad. ¿Y qué tanto de esa voluntad ha sido entregada al Señor? Y para no irnos tal vez tan lejos, pensemos en lo que hemos hecho en estos últimos días. Son 14 días ya de un año nuevo y qué tanto hemos involucrado al Señor en nuestras vidas. Qué tanto hemos tenido en cuenta al Señor y qué tanto se nos ha olvidado al Señor también. Hay momentos que de repente decimos, hice cosas y como que no tomé en cuenta al Señor. Bueno, qué bueno que cuando lo reconozcamos, pues el Señor nos perdona también. Los días pasan muy, muy rápido. Llegarán días donde realmente ya no podremos nosotros tener lo que tenemos ahora, pero realmente el Señor quiere que aprovechemos estos tiempos. Y si a lo mejor lo hemos estado practicando, lo hemos estado haciendo inconscientemente o deliberadamente y hemos dejado al Señor fuera de nuestros planes, pues el Señor una vez más nos exhorta y nos dice, yo estoy tocando la puerta. Quiero entrar, quiero realmente participar en lo que tú tienes y no quiero simplemente meterme hacia la mala. Yo respeto también tus decisiones, yo respeto lo que tú has planificado, pero el anhelo mío, el deseo mío, el Señor hablando diciendo, es que tú tengas paz, es que tú tengas tranquilidad, es que tú tengas gozo, es que un día tú puedas llegar a mi presencia.
es que un día tú puedas estar conmigo eternamente. Pero si tus planes son hacer otras cosas fuera de mi voluntad, pues obviamente vas a tener muchos tropiezos en la vida y te vas a cansar, te vas a cansar. Y el Señor quiere que su iglesia, escuche bien, su iglesia aprenda a vivir confiadamente en Él. Y como iglesia de Él, no olvidarnos de que Él es el dueño de la iglesia. Vendrán muchas situaciones, eso es verdad, pero Dios no nos dejará solo. Anhelaremos cosas, siempre estará ahí, pero que ese anhelo no se sobrepase por encima de la voluntad de Dios para nuestra vida. Nosotros decidimos entregarle nuestra voluntad al Señor. Como trabajadores, pues no hacemos nosotros lo que queremos. Es el patrón el que nos dice qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo en cada uno de nuestros trabajos. En el Señor, pues el Señor nos presenta también lo que a Él le gustaría de cómo nosotros debemos vivir y cómo debemos actuar. Pero Él también respeta y dice, no lo quieres hacer a mi manera, está bien, tranquilo, hazlo a tu manera. Simplemente ten cuidado porque te vas a lastimar, te vas a golpear y herido vas a volver, y es lo que no quisiera escuchar, que viniste golpeado a mí. Es mejor vivir conforme a la voluntad de Él temprano para que en el futuro no tengamos que vivir o pagar las consecuencias de nuestros actos por hacer las cosas incorrectamente. El Señor quiere bendecir siempre a su iglesia. El Señor siempre quiere darle a su iglesia lo necesario, pero muchas veces también el cuerpo de Cristo como que quisiera dividirse. No te olvides del Señor tu Dios. Y cuando alcances lo que tú un día le pediste al Señor, con mayor razón no te olvides de Él. Si Dios te lo permite obtener, no te olvides del Señor, que fue Él el que te dio la oportunidad de tenerlo. Y si Dios te bendice, acuérdate siempre del que no tiene, porque Dios también te lo dio con un propósito. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre nos exhortas, siempre nos hablas a tiempo, Señor. A veces en la comodidad, Señor, o a veces en todo lo que ya tenemos, creemos que eso ya era todo, Señor, y no hay más cosas que corregir. Sin embargo, Padre, nuestro corazón siempre está anhelando cosas, Señor. Pero es más lindo, Señor, buscar de ti, Padre, porque solamente en ti encontraremos la paz plena, el gozo, Señor, todo lo que realmente nuestro corazón busca. Cada uno de nosotros tenemos planes y metas, Señor, y tú las conoces, Padre. En algunas tu bendición caerá, Señor, sobre incluso esos planes, Señor, y utilizarás todo eso también, Señor, para bendecir a otros. Y te agradecemos, Señor, por todo eso. Hay cosas que tú no permitirás, Señor, pero es porque realmente conoces el futuro de cada uno de nosotros, Señor. Señor, en esta mañana yo te presento la vida de mis hermanos una vez más, los planes y los propósitos que ellos tienen planificado también. Los jóvenes que a lo mejor tienen planificado ir a la universidad, seguir estudiando, preparándose. Te pedimos, Señor, que tú los guíes en todos los pasos que ellos deben hacer, Señor. Que sean fieles a sus estudios, Señor. Que sean fieles, Señor, en hacer las cosas correctamente, Señor. Que el hecho que quieran una carrera, Señor, que no sea simplemente obtener la carrera con un beneficio personal. Que no sea simplemente por querer alcanzar esa carrera y hacer cosas, Señor, que no se deben hacer con tal de alcanzar esa meta, Padre. Sino que tú les des la sabiduría, les des la gracia para poder llevar a cabo todo esto, Señor, y poder alcanzar esa meta también. Y si en tu voluntad está vivir todo eso también, Padre bendito. A los esposos, Señor, yo sé que como esposos muchas veces nos planificamos y queremos lo mejor para nuestra familia,
el cual sabemos que no tiene nada de malo, Señor, pero que todo esto, Señor, se ha presentado delante de ti también. Y si en tu voluntad está simplemente, Señor, mantenernos de la misma manera como nos has mantenido, Señor, que aprendamos a estar agradecidos contigo, que aprendamos, Señor, a mantenernos fiel con lo poco que nosotros podamos ver, que realmente es una bendición para nosotros. A las esposas, Señor amado, que tú puedas darles también un corazón sabio, entendido, Señor, para poder juntamente, Señor, como parejas, dirigir a la familia, Señor, instruir a la familia. Que como bien decía, Padre, hay anhelos, hay deseo, incluso de tener un hogar propio, una casa propia, Señor. Pero si en tu voluntad no está, dárnoslo, Señor. Que seamos agradecidos también con lo que tengamos, Señor. Y que podamos aprender a disfrutar de todo lo que nos das cada día, Señor. Y si algún día pudiéramos alcanzar, obtener eso, Señor, que no nos olvidemos de ti, porque sabemos que tú eres el que permite que obtengamos todo esto. Señor, bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Bendice a cada uno de los que nos ven, Señor, en las diferentes plataformas, Padre. Concede el deseo de su corazón, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Y que aprendamos a descansar en ti, Señor. Que no sea una carga más para nosotros, sino que cada día aprendamos a disfrutar lo que nos pones en nuestro camino, Señor. Y que podamos crecer en amor hacia ti, Padre bendito. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Adorarte, Señor, expresarte cuán agradecidos, Señor, y cuánto amamos tu nombre. Digámosle: tu fidelidad es hasta las nubes, fiel es tu verdad. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Es por tu fidelidad, Señor, que hoy estamos aquí. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel, Señor. De generación a generación, de generación a generación, es tu fidelidad. Digámosle al Señor: te amo, y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Te amamos, Señor, te amo.
eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Mi Señor y mi Rey. Te amo, Señor. Te amo. Quiero ser fiel a ti hasta el final. Escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Decimos una vez más. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor Y mi Rey. te amo. Quiero ser fiel a ti hasta el final. Escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Mi siervo fiel, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Mi siervo fiel, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Gracias, Señor, por la exhortación de tu palabra esta mañana, Señor. Queremos ponerla por obra, Señor. Queremos, oh Dios, buscarte de corazón todos los días y no olvidarnos de ti jamás, Señor. Saber, Dios, que depende de lo que aquí hagamos, estaremos contigo en una eternidad, Señor. Que esa salvación, Señor, se hará palpable en aquel día, Señor, y por eso queremos cada día buscarte, Señor, y vivir en tu palabra, Señor. Queremos obedecerte, Señor. ¿Cuántos recibimos la palabra del Señor esta mañana? Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y si Él quiere nos vemos la próxima semana. Que el Señor nos lleve con bien.